Yo te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Yo te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. Levanta tus manos, dile. Yo te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Yo te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Vamos a ir con todas tus fuerzas. Yo te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Y le cuento. Cuán hermoso. Tu amor, dile, cuán glorioso es tu poder. Declaro, fue tu cruz la que me salvó y me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. ¿Cuántos libres hay aquí? Yo te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. Y a ti, Jesús. Yo te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. Y a ti, Jesús. Dile cuán hermoso. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras y es tu amor, cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder y fue tu cruz la que me salvó. Nos dio libertad. Yo te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. Y a ti, Jesús. Yo te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. ¿A quién? A ti, Jesús. Una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos, te hiciste rey. Puedes levantar tus manos y decirle, con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Una vez más, con una corona de espinos, que se escuche tu voz. Vamos a decirle con todas tus fuerzas. Con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos, te hiciste rey por... Y una vez más, con todas tus fuerzas. Con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Yo te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. Vamos a decirle. Yo te doy gloria, gloria. ¿A quién? A ti, Jesús. Una vez más, con todas tus fuerzas. Yo te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. ¿A quién? A ti, Jesús. Yo te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Y una vez más. Yo te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria.
alguien dele una ofrenda de palmas. ¿Cuántos vinieron a adorar al Rey? Vamos con tus palmas. La muerte derrotó, eterno que Cristo vive hoy. Hacia la cruz y la tumba, vida eterna tú ganaste, Dios, eterno que Cristo vive hoy. Vive hoy. Oh, día feliz, día feliz, y la paz de mi maldad. Oh, día feliz, y jamás seré igual. Y por siempre me cambió. Ese lugar, tuyo soy y mío eres, Jesús. Mi noche pasa y habla, el dolor por fin terminará. A celebrar que Cristo vive hoy. Vive oh, día feliz, y la paz de mi maldad. Oh, día feliz, jamás seré igual. Oh, día feliz, y la paz de mi maldad. Oh, día feliz, jamás seré igual. Siempre me cambió. Qué glorioso día, qué gloriosa manera, que me salvaste. Oh, qué glorioso día, qué glorioso nombre. Dile. Jesús, Qué glorioso día, qué gloriosa manera, que me salvaste. Qué glorioso día, qué glorioso nombre. Oh, día feliz, día feliz. La paz de mi maldad. Oh, día feliz, día feliz. Oh, día feliz, día feliz. La paz de mi maldad. Oh, día feliz, día feliz. Jamás seré igual. Y por siempre me cambió. Y jamás seré igual. Te adoramos, te adoramos. Puedes decirle, oh, día feliz, día feliz. lavaste mi maldad. Oh, día feliz, jamás seré igual. Oh, día feliz, lavaste mi maldad. Oh, día feliz,
Gracias, amado Espíritu Santo. Gracias, amado Espíritu Santo. Tú eres, sí, aquel día en que nos diste salvación, nos diste acceso a tu gracia. Te adoramos, Dios. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, y todos lo verán. y cuán grande es Dios. Puedes levantar tus manos y decirle: y cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, Todos lo cuán grande y cuán grande es Dios. El resplandor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz. Venció la oscuridad y tiembla a su voz, y tiembla a su voz. Y cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, y todos lo verán. Y cuán grande es Dios. Una vez más. Cuán grande es Dios, y cantaré cuán grande es Dios, y todos lo verán. Y cuán grande es Dios. Día a día Él está, el tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad en Dios, el Padre, Hijo y Espíritu, es el Cordero y el León, es el Cordero y el León. Y cuán grande es Dios, y cantaré cuán grande es Dios. y todos lo verán. Y cuán grande es Dios. Dile su nombre es
Una vez más con todas tus fuerzas. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Puedes levantar tus manos y decirle con todas tus fuerzas. Y cuán grande Sí, Señor, te adoramos. es Dios. Eres grande y poderoso, Rey. Es Dios y todos lo verán. A ti, solo a ti te exaltamos, Rey, porque tú eres majestuoso. Es Dios. Te adoramos, Señor. En realidad tenemos un Dios muy grande. Solamente hizo los cielos y la tierra. Ordenó todo lo que estaba desordenado. Hizo toda la creación y terminó con su obra maestra. Te hizo a ti y a mí. Por eso le cantamos a Él cuán grande es Dios. Porque ese es el Dios al que adoramos. Y nos sentimos bendecidos, nos sentimos contentos porque Dios siempre ha estado con nosotros, nunca nos ha dejado. Y aunque nosotros a veces le demos la espalda, aunque nosotros a veces reneguemos de Él, aunque a veces el hombre se avergüence de Dios, ¿qué crees? Dios nunca se avergüenza de ti, nunca se aleja de ti y siempre te seguirá amando. Puede tomar su lugar. Es un tiempo maravilloso el saber que Dios está con nosotros, que Dios cuida de nosotros y que nunca nos deja. En esta ocasión quiero hablar sobre la justicia de Dios y queremos darle la bienvenida a toda la gente que nos sigue a través de las redes sociales. Que Dios te bendiga. Es un gusto, es un placer saber que estás ahí en algún lugar, ¿verdad? Y que quizás estás en el trabajo. Bueno, espero que en el trabajo no y estés viéndonos, porque eso no sería ético. Pero quizás estás manejando, o estás en tu casa ya descansando, o estás visitando a la familia y bueno, pues te has sintonizado con nosotros. Gracias, en verdad, muchas gracias por seguirnos. Y quiero hoy hablarte, decía, sobre la justicia de Dios. Y nuestra charla del día de hoy está fundamentada en Romanos 1:17, que dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Y es algo que nosotros debemos de comprender. Hace 8 días hablábamos, ¿se acuerdan que hablábamos sobre Romanos también, capítulo 1, verso, creo que era 7, si no mal recuerdo? Y hablábamos del Evangelio. Hoy vamos a volver a hablar un poco sobre el Evangelio. Por eso este mensaje dice, o nuestra base bíblica dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y recordemos que la palabra evangelio significa dar las buenas nuevas de salvación. Eso es evangelio. Anunciar que Jesucristo nació en este mundo, creció en esta tierra, fue crucificado, pero que resucitó al tercer día. Y esas son las buenas nuevas de salvación. Y por eso el apóstol Pablo lo menciona. Ese es el evangelio que nosotros anunciamos y es la justicia misma de Dios que se revela por fe y para fe. Y bueno, el apóstol Pablo en realidad lo que está haciendo está citando al profeta Habacuc,
en su capítulo 2, verso 4, que dice: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Y termina diciendo: mas el justo por su fe vivirá. Y bueno, ¿qué es justicia? Justicia, o la justicia, es representada por una mujer que tiene los ojos tapados, ¿verdad?, cubiertos, y que tiene una balanza. Así es como se representa la justicia. Y eso nos indica que se supone que la justicia no ve si eres güero, si eres moreno, si eres alto, si eres bajo, si eres gordo, si eres chaparro, si eres greñudo, si no tienes cabello, si estás canoso, si no estás canoso, si te pintas o no el cabello. La justicia no ve nada de eso. En realidad lo que la justicia es, solamente pesa, por eso tiene la balanza, ahí se pesa tu obra de acuerdo con la ley, y si la balanza se cae hacia tus malos actos, entonces la justicia se aplica y tienes que ser castigado de acuerdo a lo que la ley dice, o infraccionado de acuerdo a lo que la ley dice. Por eso es que la justicia se representa de esa manera. ¿Sí sabían eso, verdad? Yo espero que sí. Bien, entonces los americanos, bueno, pues como todos los países, la justicia está representada de esa manera. Entonces, iglesia, la palabra justicia, si nos vamos al diccionario de la Real Academia Española, se dice que justicia es el principio moral que inclina a obrar y juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde. Eso es justicia, ¿verdad? Por eso, repito, la justicia está con los ojos vendados, para no ver quién es el que está enfrente, si es su pariente, si es el ser que ama, ¿verdad? Porque ¿a poco no así somos? Si alguien nos cae bien, ladeamos la balanza, ¿se acuerdan? Así dice, ¿no? No ladees la balanza, déjala que caiga por su peso. Entonces, si es alguien que queremos mucho y nosotros vamos a aplicar justicia, decimos, no, pues es que este me cae bien. Entonces, como que inclinamos la balanza. Ay, este me cae mal, y aunque no hizo tan grave el problema, ¡fum!, le damos con todo, ¿no? Con saña, ¿verdad? Entonces, la justicia es el principio moral que inclina a obrar y juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde. Pero también la palabra justicia, de acuerdo al diccionario bíblico, se dice que aparte de describir la condenación del pecado por parte de Dios, Pablo utiliza el lenguaje y significado de la justicia para hablar de la salvación personal. La justicia de Dios representa a Dios en su gracia. O sea, la justicia humana está representada por una mujer. La justicia de Dios está representada por Dios mismo en su gracia, haciendo entrar a la comunidad, o más bien dicho, en la comunidad divina, por medio de la fe en Cristo, a los que habían estado fuera del pueblo de Dios. Ahora, tú y yo, fíjate bien, no pertenecíamos al pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios solamente son los judíos, los descendientes de las 12 tribus de Jacob. Eso es el pueblo de Dios. Ahí es donde nace el pueblo de Dios. Y nosotros no pertenecíamos a ellos, pero la justicia de Dios, representada por Dios mismo y por su gracia, nos permite a ti y a mí injertarnos en el pueblo de Dios y meternos dentro de su justicia. Está padre, ¿no? Dirían creo que son los centroamericanos, qué chévere, ¿no? ¿Verdad? Eso está bueno. Entonces, número uno, vamos a ver lo que es la justicia. Y en primer lugar debemos de entender que solamente Dios es justo. O sea, voltea al que está a tu lado y dile, ya ves, tú te consideras justo, pero no eres tan justo o justa. Bueno, ni los que se llaman justos, saben que hay alguien que se llama justo, ¿no? Pues ni ese es tan justo. Sí. Para que no vayan a decir, no, es que yo sí soy justo porque así me llamo. Pues sí, pero no eres justo, porque justo solamente Dios.
Él sí es justo. Ahora, ¿cómo es que Dios, o por qué hablamos de que Dios es justo, o para qué Dios estableció la justicia? Bueno, ¿cómo fue establecida la justicia de Dios? A través de los mandamientos y de sus leyes. O sea, todo lo que está lo que es en Éxodo, en Levíticos, en Números, en Deuteronomios, lo que es la Torá, que así se conoce. O sea, cuando a ustedes les digan la Torá, no piensen que es el Islam. No, la Torá es el Pentateuco, son los 5 primeros libros de la Biblia, esa es la Torá. ¿Sí? Entonces, para que no se espanten cuando alguien les diga, oye, ¿y tú crees en la Torá? Claro, en la Torá y en todo lo demás, ¿no? Todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Eso es lo que contiene la Biblia. ¿Sí? ¿Van conmigo? Entonces, la Biblia nos enseña en el Pentateuco, que es como más lo hablamos nosotros los cristianos. En el Pentateuco encontramos que Dios ahí escribe los 10 mandamientos, las tablas de la ley que le son dadas a Moisés, pero también se escriben lo que son las leyes, las ordenanzas, en donde Dios le dice al pueblo de Israel cómo debe de vivir, cómo debe de comportarse con su prójimo, cómo debe de comportarse con el extranjero y cómo debe de comportarse con el que comete pecado y cómo debe de comportarse cuando él comete pecado y cómo debe de comportarse con el que le presta dinero y no le quiere pagar. O sea, hasta en eso está escrito en la ley, por si no lo sabían. Entonces, encontramos que la justicia de Dios, decimos, Dios es justo y Él tuvo que establecer o decirle al pueblo de Israel en qué consistía la justicia de Él. Por eso es que el apóstol Pablo, sí, en realidad la carta a los Romanos habla de la justicia y de la fe. Ese es el tema principal de la carta a los Romanos. En el capítulo 7, verso 12 de Romanos, dice, de manera que la ley, está hablando a todo lo que Dios estableció en el Pentateuco, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. O sea, la ley era buena, no era una ley corrupta como hoy en día. Y estoy hablando de todas las naciones, no solamente de nuestro país, ¿no? Es decir, si a mí no me gusta algo, entonces quiero menearle a la ley para que quede de acuerdo a lo que yo pienso, quiero y deseo para mi beneficio personal. ¿Sí? Eso se llama corrupción. Cuando yo trato de hacer que la ley se alinee a mis deseos personales, ¿sí o no? Entonces, pero Dios estableció la ley y el apóstol Pablo dice, la verdad, como dicen los muchachos, la neta, la ley es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Esa es la verdad. Pero también encontramos algo más en cuanto a la justicia. Las personas, ahora sí, ahí entras tú y yo. Tú y yo somos personas, ¿verdad? ¿Sí? Entonces dice, las personas son justas o rectas cuando obedecen a Dios. ¿Cuándo? Cuando obedecen a Dios. Mira lo que dice Romanos 2:13. Dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Entonces, quiere decir que cuando tú y yo escuchamos la palabra de Dios, cuando venimos aquí y escuchamos la palabra de Dios, o cuando la escuchas por las redes sociales o por el internet, o cuando alguien te manda un mensajito y te manda un pasaje de la Biblia, tú lees la Biblia, tú la estás viendo, la estás leyendo, la estás escuchando, pero eso no te hace justo. Mira el que está a tu lado, el que vengas a la iglesia no te hace justo. No los oigo, volteen y por lo menos háganle señas, ¿no? Pero el que vengas a la iglesia no te hace justo, porque cuando tú vienes a la iglesia y solamente escuchas la palabra de Dios,
eso no te hace justo. La Biblia dice que lo que te hace justo es cuando tú haces lo que dice la ley, entonces te justifica. ¿Sí? Eso dice la Biblia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dice la Biblia? La Biblia dice que debo de amar a mi prójimo. Y cuando yo lo he hecho ojos de pistola y lo quiero fulminar con mi mirada, ¿estoy obedeciendo? Entonces, ¿qué? ¿Estoy siendo justificado? No. Cuando yo agredo a alguien, no estoy obedeciendo la palabra. Entonces, por eso la Biblia, miren, hay quienes creen que la gracia es bien fácil, es mejor que la ley. ¿Y qué creen? No. La gracia está complicada. Porque en la gracia, en realidad tú debes de ser un verdadero hijo de Dios y eso te hace que seas justificado. Pero si la riegas, si haces algo indebido, cuando estaban en la ley era más fácil, permítanme decirlo así. Si por ejemplo este muchacho que está aquí, que está todo cubierto del rostro, ¿no? Yo digo, es un forajido, ¿no? El que está aquí. Entonces yo me le abalanzo y lo golpeo. Y entonces en la ley yo aprovechaba porque me caía gordo, no porque trajera el cubrebocas. Entonces yo juntaba para mi becerrito o mi borreguito y llegaba con el sacerdote y le decía, le pegué, lo golpeé, lo maltraté, aquí está mi ofrenda. Entonces el sacerdote sacrificaba y yo estaba perdonado. Estaba fácil, ¿no? ¿Sí o no? Ahora no es así. Ahora con tan solo verlo mal, estoy pecando. ¿Están comprendiendo lo que es la gracia y la ley? Por eso es que la Biblia nos dice, oye, la ley, o sea, la ley está bien, es justa, es verdad, hazlo. Pero entonces cuando venimos nosotros que ahora vivimos bajo la gracia, la Biblia nos enseña, no porque tú te sepas la Biblia de memoria, no por eso eres justificado. Lo que tú tienes que es vivir la palabra de Dios. Y cuando tú vivas la palabra de Dios, entonces estás siendo justificado. Pasas a ser parte del pueblo de Dios. Pasas a ser hijo de Dios. Seguramente ustedes, y yo espero que nada más las conozcan, que no sean ustedes unos de esos, ¿ah? Pero seguramente ustedes conocen gente que cuando tú le dices, mas el justo, ellos te contestan, por la fe vivirá. Y te dicen hasta la cita. Pero su vida no refleja a Cristo en su corazón. Viven una vida de pecado. Entonces, a eso se refiere la palabra. El hecho de que tú sepas la palabra de Dios de memoria no te justifica. Lo que te justifica es que vivas la palabra y que tengas a Cristo en tu corazón. Por eso dice, y estos serán justificados. ¿Quiénes? Los que obedecen a Dios. ¿Y quiénes son los que obedecen a Dios? Los que obedecen la palabra. ¿Y cómo vas a obedecer la palabra si no la lees, si no la conoces? O sea, tú no puedes obedecer algo que no conoces. Bueno, hasta en los trabajos te dan, o al menos en mis tiempos, te daban lo que se le llama la inducción. ¿Sí o no? En donde te dicen cómo, a dónde tienes que ir a cobrar, dónde están los sanitarios, si hay comedor, dónde está el comedor, dónde está el reloj checador, dónde va a ser tu área de trabajo, quién va a ser tu jefe, quiénes son tus compañeros, quiénes son tus subordinados. ¿Sí o no? Eso te enseñan y eso se llama inducción. Bueno, ¿y eso para qué es? Para que cuando te encuentren allá por otro departamento no digas, es que me ando perdido, no sé dónde está mi departamento. O sea, no es, para eso te dan la inducción, ¿sí o no? Bueno, pues Dios nos dejó aquí el manual de inducción para ir al cielo. ¿Cuántos quieren ir al cielo? Pues entonces lee tu manual de inducción, para que no te andes metiendo en lugares donde no tienes que andar.
y vive como dice la Biblia que debes de vivir. Entonces, esa es la justicia, y hablamos de que Dios es justo, Dios dio mandamientos y leyes justas, y también las personas son justas o rectas cuando obedecen a Dios. Ahora, ¿quiénes son los justificados en Cristo? Punto número 2. Los justificados en Cristo son aquellos en donde es evidente la justicia. Estamos hablando de la justicia de Dios, donde es evidente, donde se muestra, donde se ve que está la justicia. Mira, primera de Pedro, capítulo 3, verso 18 dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. ¿Cuántas veces padeció Cristo? Una. Y anteriormente, cuando les ponía el ejemplo de la ley, pues cada que cometía yo pecado, ¿qué tenía que hacer? Pues traer mi ofrenda. Y el sacerdote ofrecía mi ofrenda y mis pecados eran perdonados, ocultados. Ya no tenía yo más problema, ¿sí? Pero entonces el apóstol Pedro dice que Cristo padeció una sola vez por los pecados. Y luego sigue diciendo: el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. A través del justo, los hombres injustos pueden llegar a ser justos. Hasta parece trabalenguas, ¿a poco no? Pero en resumen, lo que nos dice la Escritura es que cuando yo acepto a Jesús como mi Salvador personal, es decir, cuando yo acepto al justo, al que fue crucificado en la cruz del Calvario, entonces ese justo, a mí que soy injusto, me puede hacer justo. Y esa es la gracia. Entonces, la Biblia es muy clara: yo soy justificado por Cristo. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esto es lo que la Biblia nos enseña. Número 2, la justicia está al alcance de los hombres a través de Cristo. Anteriormente en la ley, pónganme mucha atención, en la ley no estaba al alcance del pueblo que no era judío. Es decir, la ley fue hecha para el pueblo judío. Aunque los extranjeros, algunos se podían colar, era un verdadero, ¿cómo se dice? Proceso muy grande para que pudieran pertenecer o hacerse del pueblo de Israel. Era muy complicado, como ahora. ¿Tú te quieres volver gringo? Pues nomás, aunque te pintes el cabello de güero, no eres gringo. O sea, no por eso ya vas a ser gringo. Tienes que hacer una serie de requisitos, y todavía los países, no solamente ellos, sino los países, se dan el lujo de decir que aunque tengas la ciudadanía, si eres una persona que no eres solvente y que le estás ocasionando problemas, te pueden quitar la ciudadanía. ¿Sí sabías eso o no? ¿Sí lo sabías? Bueno, no así a una persona que nace en ese país. Ese, aunque se porte mal, no le pueden quitar la ciudadanía, ¿verdad? Entonces, el pueblo de Israel, como lo decíamos hace un rato, son los que nacieron de las 12 tribus. Pero lo interesante es que ahora esa justicia está al alcance de nosotros. O sea, tú y yo la tenemos al alcance, lo que anteriormente no se podía. La gente que vivió en el Antiguo Testamento no podía ser parte del pueblo de Dios. Pero segunda de Corintios capítulo 5 verso 21 dice: al que no conoció pecado, otra vez, ¿quién no conoció pecado? Cristo. Por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, nuevamente la Biblia nos enseña que nosotros somos justificados por Cristo. Ahora, bajo la gracia es cuando yo cometo pecado, ¿qué creen? Hay un chismoso. No crean ustedes que nada más es su vecina. No, hay un chismoso. Así dice en la Biblia. Y dice que hay uno que te acusa. O sea, tampoco es tu hermano, el que cuando te acuerdas cuando te portabas mal y tu hermano iba corriendo y te acusaba con tu papá o con tu mamá, decía, es que él fue, ¿sí? ¿Se acuerdan o no se acuerdan de eso?
Bueno, pues también la Biblia dice que hay un acusador, y el acusador dice que es el acusador de nuestras almas, de nuestras vidas, y ese es el diablo. Entonces, cuando tú te portas mal, cuando tú cometes pecado, ¿qué crees? El diablo corre de chismoso y le dice a Dios: mira, ahí está Irma, cometió pecado. Ahí está Polo, mira, ve al Polo, cometió pecado. Ahí está Nancy, cometió pecado. Y no solamente va de chismoso, ¿qué creen? También se sabe la ley. Y entonces le dice: Dios, tú eres justo. Y como tú eres justo y tu palabra dice que el que comete pecado tiene que morir. Quiero verlo morir. ¿Te acuerdas cuando tu hermano te acusaba y hasta llegaba con el cinturón? Papá, se portó mal, y llegaba con el cinturón, ¿no? O con el fajo, aquí le llaman. Aquí se portó mal. ¿A cuántos les pasó eso? ¿No? ¿A ninguno de ustedes les pasó eso? ¿Tenían hermanos bien portados? ¿Sí? Y entonces, cuando eso sucede, ¿sabes lo interesante? Por eso somos justificados por Cristo. Jesús se levanta, o Jesús dice: Padre, es cierto, Él pecó, Él la regó, es cierto lo que dice este chismoso, sí es cierto, pero yo morí por Él. Él me ha aceptado como su Salvador personal. Así es de que Él está justificado. Yo creo que merece una ofrenda de palmas, ¿no? Por eso somos justificados en Cristo. Como hombres, tú y yo no podemos alcanzar esta justicia por medio de nuestros esfuerzos, porque la Biblia dice que no hay justo ni siquiera uno. Solamente Dios es el único justo, solamente Jesús, el único justo que ha vivido en esta tierra. Pero de allí en fuera la Biblia dice que no hay ni uno siquiera. Pero qué bueno que Él es nuestra justicia. Jeremías capítulo 33 verso 16 lo dice: en aquellos días Judá será salvo, y Jerusalén habitará segura, y se le llamará Jehová justicia nuestra. Entonces, Jesús es mi justicia, ¿sí? Por eso es que nosotros somos justificados por Cristo, iglesia. La salvación no es cualquier cosa. Miren, la gente no quiere creer en Jesús porque dice: ¿a poco nada más así de fácil y ya? Nada más con que diga: Jesús entra en mi corazón, perdóname de mis pecados, y ya Jesús entró en mi corazón. ¿Qué crees? Si lo crees con todo tu corazón, sí, así de fácil. Y por eso la gente no lo cree, porque en la ley tenían que guardar muchos mandamientos, muchas cosas tenían que hacer. Pero en la gracia solamente es creer en Jesús, en el evangelio que ha sido anunciado. Por eso el pasaje base dice: porque en el evangelio, en las buenas nuevas de salvación, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Ahora, fíjate bien, ya vamos terminando. Punto número 3, por fe y para fe. Ya vimos lo que es la justicia, ¿verdad? Ya la comprendimos. Vimos que Dios es justicia, también vimos que somos justificados por Cristo, y ahora vamos a ver lo que la Biblia nos sigue diciendo: por fe y para fe. Esta frase lo que nos quiere decir es que desde el principio hasta el fin debe de haber una fe con continuo crecimiento. ¿Cómo es esto? Bueno, lo que en realidad nos dice la Escritura, la palabra fe, del hebreo emun, del griego pistis, tiene un sentido doble en la Biblia. ¿Y cuál es esto?
En primer lugar, es la confianza o dependencia hacia Dios o de Dios. Cuando yo creo en Dios, tengo confianza en Él y dependo de Él. Eso es fe. Yo no sé si ustedes escucharon, o no sé si todos escucharon el mensaje que dio Elizabeth. Habló de fe, habló de gratitud. ¿Lo recuerdan? Y ella hablaba algo que me emocionó escucharlo. Cuando ella decía que no tenían que comer y que a sus hermanos les tuvo que dar un día agua con azúcar, que era lo único que tenían para comer. Y me llama mucho la atención, porque ella manifestaba en su mensaje que a ella le dolía mucho ver a sus hermanitos, porque ella es la mayor, a sus hermanitos, que al otro día le decían: danos del tecito que ayer nos diste, y ya no había azúcar. O sea, era agua con azúcar lo que les dio, no le puso ni una ramita de té limón, porque no había. Pero su fe, creyendo en Dios, dice que al otro día llegó un tío de ella y llegó con el carro, la cajuela llena de despensa. Porque Dios no se queda con nada. Y cuando nosotros le creemos a Dios, entonces dependemos de Él y Dios nos va a dar de donde menos lo esperamos. Eso es fe, confianza, dependencia de Dios. Pero ¿saben qué? También fe significa fidelidad y honradez. Son dos cosas. Una, dependo de Dios, confío en Dios, pero también fe es que soy fiel con Dios y soy honrado con Dios. Son dos cosas. Esa es la fe. Y cuando tú y yo en realidad entramos, por eso es que la Biblia dice por fe y para fe. Por fe yo creo en Jesús como mi Salvador personal. ¿Sí o no? Todos hemos creído por fe en Jesús. Y para fe, cada día que me levanto, cada día en las circunstancias que vivo, yo creo que Dios está conmigo y yo creo que un día estaré con Él por la eternidad. Por eso dice, de fe o con fe y para fe. Se necesita tener fe para aceptar a Jesús como Salvador personal. Por eso mucha gente no lo acepta. ¿Saben por qué? Porque no tienen fe. Porque creen que es muy sencillo, que es muy fácil. Entonces quieren cosas difíciles para creer. Pero gracias a Dios que tú y yo hemos creído que aunque parece fácil, fue muy difícil para el Padre enviar a su Hijo Jesucristo a este mundo. Y para Jesús fue muy difícil morir colgado en la cruz del Calvario. Fue muy difícil permanecer y nacer como hombre en esta tierra. Fue muy complicado para Él. Aunque para ti y para mí hoy se nos haga fácil solamente orar y decir, sí, acepto a Jesús como mi Salvador personal. Pero todo lo que viene atrás de eso no fue tan fácil. Ahora la Biblia dice, por último, mas el justo por la fe vivirá. Ahora, fíjate bien, nadie, aquí quiero tocar tres cosas. Nadie se justifica por la ley. Mira, Gálatas 3:11, este pasaje está escrito en varios lugares. Está en Habacuc 2:4, está en Gálatas 3:11, está en Romanos 1:17. ¿Y qué crees? Está en Hebreos 3:38. Ahora, nadie se justifica por la ley. Y esto lo dice Gálatas 3:11. Voy a ocupar mi Biblia. ¿Cuántos traen Biblia? Abran sus Biblias. Gálatas 3:11. Sí, bueno, pueden utilizar el celular si ahí traen su Biblia.
Gálatas 3:11 dice, ahí les va, aguántenme tantito, ya casi lo tengo, aquí está. Dice Gálatas 3:11, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Entonces quiere decir que yo no puedo justificarme por la ley. Bueno, es que la ley dice, no. Hay gente que eso habla, ¿no? Es que la ley, o es que no estamos bajo la ley, o es que el Antiguo Testamento ya no está vigente. Ey, espérate. Esta es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios está desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 21. Creo que tiene 21 capítulos, ¿no? O son 22, no me acuerdo. ¿Sí? Hasta ahí está. Creo que es 22-21. Termina en el 22-21, ¿verdad? Sí. O sea, desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22-21, toda es la palabra de Dios. Y lo que dice desde el Génesis 1 hasta Apocalipsis 22-21, lo que dice que tienes que obedecer, obedécelo. Y lo que dice que no tienes que hacer, obedece y no lo hagas. Por eso la Escritura dice aquí, entonces, volviendo al pasaje, dice, nadie se justifica por la ley, porque más el justo por la fe vivirá. Esto lo dice Gálatas 3:11. Pero también podemos ver Hebreos 3:38 nos dice, vamos a Hebreos 3:38, es decir, el que retrocede, el que duda, se perderá. Así dice la Escritura. Miren, Hebreos 3:30 y... ¿qué dije? Ay, caray, ¿dónde está? No tiene, ¿y qué creen? Que me di cuenta que no tiene y lo volví a buscar y me equivoqué de... A ver, espérenme tantitito. Ahorita se los doy. Ándeles, ahora sí ya les quedé mal. Es 10:38, perdón, no es 3. Y lo chequé y dije, no es este. ¿Y qué creen? No lo corregí. Es 10, ahí está, 10:38. Ahora sí. Hebreos 10:38. Vamos a ver. Vamos a leer desde el 35. Dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Verso 37, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. ¿De quién está hablando? De Cristo. El que ha de venir vendrá y no tardará. Verso 38, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, es decir, y si duda, y si no cree que Cristo viene, que el que ha de venir vendrá, si no cree, dice, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Entonces, la Biblia nos enseña que el justo no retrocede, el justo no duda. Pastor, ¿y esto de la pandemia qué onda? Usted no retroceda, usted siga hacia adelante. De todos modos se va a morir, y crea en Dios. ¿Sí? A ver, dígame que no se va a morir. ¿Verdad que nos vamos a morir de todos modos? Entonces usted no tenga miedo. Usted camínele, usted márchele. Usted confíe en Dios y haga lo que su corazón le diga. Pastor, ¿me vacuno o no me vacuno? Usted no ponga su confianza en la vacuna, usted ponga su confianza en Cristo. Y si quiere, vacúnese, y si no quiere vacunarse, no se vacune.
pero usted ponga su confianza en Cristo. ¿Sí? ¿Sí va conmigo o no? Entonces, no se le vaya a ocurrir venirme a preguntar si se vacuna o no. Ni vaya a venir a decirme, pastor, ¿es que es la vacuna del diablo o no es del diablo? O sea, por favor, no me venga a preguntar eso. Pastor, es que dicen que están poniendo el sello ahí. O sea, no me pregunte eso. Usted cree en Dios. Usted obedezca a Dios. Y mire, si nos toca quedarnos, cuando digan, y vayan o sea, que nos toque quedarnos en la gran tribulación, como algunos teólogos dicen, usted no deje que le pongan el sello nada más. Pero va a ser así. O sea, va a ser algo que usted se va a dar cuenta donde no va a ser una vacuna, va a ser un chip, va a ser algo donde lo van a identificar, donde lo van a tener bien checadito. ¿Sí? ¿Sí van conmigo? Eso es para si es que nos quedamos. Pero yo creo que no. Yo creo que nosotros vamos a estar con Cristo en las bodas del Cordero. Y los que se van a quedar son los que retrocedieron, como dice aquí esta parte de la Escritura. Los que retrocedan, los que duden de su fe, esos son los que se van a quedar. Y como ellos ya van a saber de esto y van a decir, ay, el pastor nos dijo que iba a suceder esto, no hay que dejarnos sellar. Bueno, ya usted sabe si se deja o no sellar, pero ahí se le van a decir, o se sella o no tiene para comer, no puede comprar, no puede trabajar, no puede nada. O reniega de Cristo, reniega de tu Dios. Así va a ser. ¿Sí? ¿Están comprendiendo eso? ¿Sí o no? Los veo como asustados. Pero eso es lo que dice la Biblia. ¿Sí? Entonces, cuando eso suceda, ahí sí, no se deje. Pero mientras tanto tenemos que seguir hacia adelante. Mire lo que dice, tenemos que ser leales y fieles. Habacuc 2:4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. O sea, si eres un orgulloso, ¿qué crees? No eres justo y no vas a ir al cielo. Eso dice la Biblia. He aquí aquel cuya alma no es recta, o sea, vive en pecado, conoce la palabra de Dios, pero sigue viviendo en pecado y aparte es orgulloso. Dice, pues no, él no puede estar allí. ¿Se da cuenta? Tres cosas que nos dice la Escritura. Mas el justo por su fe vivirá. Por eso al principio, este verso 17 dice, Dios se revela por fe y para fe. Se necesita tener fe para recibir el mensaje de salvación, las buenas nuevas. Se necesita tener fe para recibir el Evangelio. Pero una vez que recibimos el Evangelio, se necesita tener fe para conservarnos como hijos de Dios y vivir rectamente, vivir dentro de la justicia de Dios. Así es de que, iglesia, quiero concluir. ¿Sabes? Conocer a Dios, conocer la justicia de Dios, saber que el Evangelio, las buenas nuevas de salvación nos conecta con Dios, nos relaciona con Dios. Esto nos lleva a que debemos de entender que solo Jesucristo salva y Él es el único que nos coloca en una relación correcta con Dios. No hay otro, no hay nadie más. Nadie más te va a poner en una posición correcta delante de Dios, solamente Cristo. Por eso es importante, iglesia, que tú y yo leamos la palabra. Sí, tenemos que leerla, pero más que leerla, debes de practicar la palabra de Dios, vivir la palabra de Dios. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Leyendo la palabra de Dios. Que ustedes se den cuenta que todo lo que yo hoy les dije es en serio, que no les dije un chisme. Por eso es importante que ustedes traigan su Biblia,
para que corroboren lo que dice la Escritura. Es importante que si les queda duda, bueno, pues ya saben, pueden ver el video. Y si dicen, pastor, pero no es lo mismo, bueno, acérquense y platicamos. Si tienen dudas, pero lo importante es que nosotros debemos de estar dentro de la justicia de Dios. Y estar dentro de la justicia de Dios es aceptar a Jesús como nuestro Salvador personal, porque Jesucristo es el que nos justifica delante del Padre cuando nosotros pecamos. Y deben de recordar que hay un acusador, hay un chismoso que anda nada más checándoles a ver en qué la riegan, y él corriendo. Ustedes ni cuenta se dan, pero lo están acusando. Los está acusando. Así es de que, iglesia, la Biblia es clara: mas el justo por la fe vivirá. ¿Sabes qué significa eso? Significa que tú y yo, por fe, vivimos en justicia y viviremos por la eternidad por nuestra fe, porque hemos creído en Jesucristo como nuestro Salvador personal. Así es de que, si hay alguien que diga, pastor, creo que yo he hecho la oración, pero la verdad, Jesús no vive en mi corazón. Bueno, es el tiempo de hacer una oración y pedirle que entre en tu corazón, que te perdone, que perdone todos tus pecados. Es el momento de hacerlo. Amigo que me estás escuchando a través de las redes sociales, si no has permitido que Jesús entre en tu corazón como tu Salvador personal, si no lo has reconocido como tu Salvador personal, hoy es un buen día para hacerlo. Así es que quiero invitarles para que hagamos una oración, para que acompañemos a aquellos que no han recibido a Jesús como Salvador personal, pero que hoy lo puedan hacer. Ayúdenme, por favor, repitiendo esta oración. Padre Celestial, te doy gracias porque he encontrado el día de hoy que tu palabra nos enseña que por la fe el justo vivirá. Y Padre, no solamente es que yo conozca la palabra o que la lea, sino que yo debo de vivir la palabra. He entendido que como Dios tú eres justicia, pero también he entendido que Jesucristo es mi justificación y que solamente a través de la fe yo puedo recibir a Jesús como mi Salvador personal para que Él me justifique delante del Padre. Y en este día yo quiero que Jesús entre en mi corazón. Quiero pedirte que me perdones de todos mis pecados. Y Padre, que Jesús sea el Rey en mi corazón, que viva dentro de mí, porque eso es lo que anhelo, agradarte. Es lo que anhelo, servirte y dar testimonio de que tú vives en mi corazón. Padre, gracias porque hoy encuentro en tu palabra que el justo por la fe vivirá. Señor, y yo quiero vivir por la eternidad, y yo lo creo que solamente a través de Jesús puedo entrar en las mansiones celestiales. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, a nuestros amigos que nos están siguiendo por las redes sociales, queremos decirles que Dios les bendiga. Es un gusto, es un placer que nos estén siguiendo. Próximo domingo, 10 de la mañana, nuestras reuniones. Martes, 8 de la noche. Que Dios te bendiga y esperamos verte en los siguientes días. Bendiciones.